En Estados Unidos cuesta apenas 62 centavos de dólar por libra. Es literalmente una de las frutas más baratas del mercado. Pero resulta que esa banana esconde una de las historias más oscuras y fascinantes del siglo XX. Una historia donde una sola empresa fue capaz de derrocar gobiernos, financiar masacres, controlar países enteros y literalmente inventar el concepto de república bananera. Una historia que, como veremos, no terminó en el pasado. Porque detrás de cada bocado hay un amargo trasfondo de golpes de estado sangrientos, explotación laboral brutal y un neocolonialismo corporativo que sigue vivo hasta hoy. El nacimiento de un término. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la expresión república bananera? La historia es fascinante. No salió de un tratado académico, sino de un cuento de 1904 escrito por O. Henry. Sí, el mismo de los finales sorpresa. Él inventó un país ficticio llamado Anchuria, inspirado en Honduras, donde toda la economía giraba alrededor del negocio del banano. Lo que comenzó como sátira literaria se volvió realidad casi inmediatamente. A finales del siglo XIX, empresas estadounidenses empezaron a crear plantaciones masivas de banano en Centroamérica, creando lo que llamaban enclaves modernos en países productores. Con el tiempo, el término evolucionó. República bananera pasó a describir cualquier país monoproductor, con instituciones débiles o corruptas, donde empresas extranjeras influyen en las decisiones nacionales. En otras palabras, países que son soberanos solo en apariencia, porque en la práctica son feudos económicos de corporaciones extranjeras. Y aquí hay un detalle curioso que señala el historiador Luis Ortega. Los anglosajones, curiosamente, solo usan este término para referirse a América Latina y el Caribe. ¿Por qué será? El imperio de la frutera. La United Fruit Company, fundada en 1899, se convirtió en algo que nunca habíamos visto antes. Una empresa más poderosa que los propios países donde operaba. Para principios del siglo XX ya controlaba plantaciones en Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Pero no se conformaron con plantar bananos. Tenían su propia flota mercante, la famosa Gran Flota Blanca, con al menos 11 buques de vapor. Controlaba casi todas las vías férreas en Guatemala y 302 kilómetros en Costa Rica, que conectaban fincas con puertos. Esta infraestructura privada les daba un poder sin precedentes. Podían mover sus productos sin depender para nada de los gobiernos locales. La gente la conocía como el pulpo, el yunay o simplemente la frutera. Y el apodo de pulpo no era casualidad. Sus tentáculos llegaban a todos lados. Su modelo de negocio era diabólicamente simple. Llegaban a países con élites locales hambrientas de dinero y les ofrecían un trato. Nosotros construimos ferrocarriles, puertos y líneas de telégrafo, y ustedes nos dan concesiones masivas de tierra y privilegios exclusivos. El truco, como explica Peter Chapman en su libro Bananas, era que esa infraestructura beneficiaba casi únicamente a la propia empresa para exportar bananos. Era como si Netflix llegara a tu país y dijera: te construimos internet gratis, pero solo puedes ver Netflix y nosotros decidimos qué programas ves. Guatemala. El caso extremo. Ningún país cayó tan bajo el dominio de la United Fruit como Guatemala. En 1901, la empresa logró que el dictador Manuel Estrada Cabrera le diera la exclusiva del correo postal entre Guatemala y Estados Unidos. Imagínate, una empresa privada controlando el correo de un país entero. Minor Keith, uno de los fundadores, juzgó que Guatemala tenía un clima ideal para las inversiones. Traducción: un gobierno totalmente dócil. Capitalizó con Cabrera la construcción de un ferrocarril de la capital al Atlántico, obteniendo terrenos por centavos y exenciones fiscales increíbles. Para los años 30, el dominio era total. El 25% de la producción mundial de bananos de la United Fruit venía de Guatemala. La empresa controlaba virtualmente todos los medios de transporte y comunicación del país.
Cobraba aranceles sobre cada artículo que entraba o salía de Guatemala a través de su puerto en Puerto Barrios. Los exportadores guatemaltecos, como los cafetaleros, tenían que pagarle tarifas tan altas a la United Fruit que su café se encarecía enormemente en el mercado mundial. Era extorsión legalizada. Bajo regímenes autoritarios aliados, la United Fruit Company se blindó de impuestos por 99 años. Sí, ¿escuchaste bien? 99 años. Se apropió del 40% de las tierras cultivables de Guatemala y construyó su propio enclave administrativo en una localidad llamada Bananera. Desde ahí, como documentan los archivos históricos, corrompían los niveles internos del gobierno y la política del país. A cambio, apoyaban dictadores militares que garantizaban sus privilegios, frecuentemente mediante el terror. El precio sangriento del banano. ¿Y cómo mantenían este control? Simple: violencia sistemática. Durante la represión del general Jorge Ubico en Guatemala entre 1931 y 1944, decenas de opositores fueron asesinados o torturados para mantener el orden que requería la frutera. En Honduras, la United Fruit y empresas rivales financiaron golpes de Estado y dictaduras complacientes. Pero el caso más terrible ocurrió en Colombia en 1928. Los trabajadores de United Fruit se declararon en huelga pidiendo cosas básicas: mejores condiciones laborales, contratos escritos, atención médica. La respuesta: el ejército colombiano, actuando para proteger los intereses de la empresa, abrió fuego contra familias enteras de trabajadores que protestaban pacíficamente en la estación de tren de Ciénaga. Murieron decenas, posiblemente cientos de personas. Gabriel García Márquez inmortalizó esta masacre en 100 años de soledad, describiendo cómo después del tiroteo cargaron los cuerpos en trenes que los llevaron al mar para eliminar la evidencia. El gobierno colombiano llamó a esto asesinatos sin provocación de trabajadores de la United Fruit Company, pero quedó completamente impune. Era terrorismo corporativo, pero nadie lo llamaba así porque las víctimas eran trabajadores pobres y la empresa era estadounidense. Guatemala 1954. Cuando una empresa derrocó un país. Aquí viene la parte más increíble de toda esta historia. En 1944, después de décadas de dictadura, Guatemala logró algo extraordinario: la caída del tirano Ubico y el inicio de una primavera democrática. Se promulgó una nueva constitución y fue electo presidente Juan José Arévalo, un pedagogo progresista. Su sucesor, el coronel Jacobo Arbenz, decidió abordar el problema más grave del país: la distribución de la tierra. Los números eran obscenos. El 2,2% de la población poseía más del 70% de las tierras, mientras el 90% de campesinos, en su mayoría indígenas mayas, se las arreglaba con menos del 10% de tierras disponibles. Y para colmo, enormes latifundios permanecían completamente ociosos. Arbenz promulgó la Ley de Reforma Agraria, el Decreto 900, para redistribuir tierras no utilizadas a miles de familias campesinas. Ahí comenzó el choque frontal con United Fruit. La empresa era el mayor terrateniente de Guatemala y una de las principales afectadas. Arbenz les ofreció compensación, bonos del Estado equivalentes al valor que la propia empresa había declarado ante Hacienda. ¿El problema? United Fruit había mentido sistemáticamente sobre el valor de sus tierras para pagar menos impuestos. Ahora el gobierno les decía: ok, les pagamos exactamente lo que ustedes dijeron que valen sus tierras. La empresa se puso furiosa. Entonces hicieron algo que hoy nos parecería de película de ciencia ficción. Convencieron al gobierno de Estados Unidos de que Guatemala se había vuelto una amenaza comunista. Era plena Guerra Fría, el momento perfecto para este teatro. Y aquí viene lo más cínico. Los altos funcionarios del gobierno de Eisenhower tenían vínculos directos con United Fruit. El secretario de Estado John Foster Dulles había sido abogado de la empresa. Su hermano Allen Dulles, director de la CIA, estaba en la junta directiva.
Hasta el embajador estadounidense en la ONU tenía intereses financieros en la compañía. Era como si el dueño de una petrolera fuera también ministro de Energía, su hermano fuera jefe de la policía secreta y el embajador ante la ONU fuera accionista. Un conflicto de intereses tan descarado que hasta hoy cuesta creerlo. La Operación Baby Success. En junio de 1954 ejecutaron el golpe de Estado. La CIA reclutó apenas 480 mercenarios liderados por un exiliado guatemalteco, el coronel Carlos Castillo Armas, y los mandó desde Honduras. Militarmente era ridículo. 480 tipos contra todo un país. Pero la operación psicológica fue brillante y terrorífica. La CIA saturó Guatemala con propaganda radial transmitida desde una emisora clandestina, haciéndose pasar por la voz del pueblo guatemalteco, que clamaba contra el comunismo. Al mismo tiempo, aviones pilotados por estadounidenses bombardearon la ciudad de Guatemala, creando pánico masivo. Inventaron rumores de un ejército gigante marchando hacia la capital. Los guatemaltecos, aterrorizados, creían que enfrentaban una invasión estadounidense masiva. El engaño funcionó perfectamente. Los generales guatemaltecos, creyendo que la resistencia era inútil, presionaron a Arbenz para que renunciara. El 27 de junio de 1954, después de solo 10 años de democracia, Guatemala volvió a la dictadura. John Foster Dulles lo llamó una gloriosa victoria de la libertad. En realidad, fue una victoria para United Fruit Company. Castillo Armas asumió la presidencia, revirtió completamente la reforma agraria y devolvió todos los privilegios a la empresa. Las consecuencias. 36 años de horror. Lo que siguió fue una tragedia de proporciones épicas. Guatemala entró en una guerra civil que duró 36 años, de 1960 a 1996. El saldo, 200.000 muertos y desaparecidos, principalmente indígenas mayas, más de 1 millón de desplazados y genocidio sistemático en los años 80. La CIA incluso entregó a los nuevos gobernantes una lista de 70.000 personas problemáticas, políticos, campesinos, sindicalistas, que podían ser eliminadas o silenciadas. Se desató una cacería anticomunista que degeneró en exterminio étnico. Pero el impacto fue mucho más amplio. El golpe de Guatemala estableció un patrón que se repetiría por décadas. Estados Unidos derrocaría cualquier gobierno latinoamericano que amenazara intereses corporativos estadounidenses. Solo tenían que gritarle comunista y listo. Irán en 1953, Guatemala en 1954, Congo en 1960, Chile en 1973. La lista es larga y trágica. América Latina aprendió una lección amarga. La democracia estaba bien, siempre y cuando no tocara los intereses de las grandes empresas estadounidenses. El término República Bananera pasó a encapsular ese desprecio. Países reducidos a peones de intereses externos, donde la soberanía nacional era solo teatro. El neocolonialismo nunca se fue. Ahora te preguntarás, ok, esa historia está horrible, pero eso era el pasado, ¿no? Bueno, te tengo noticias. La United Fruit cambió su nombre a Chiquita Brands International en los 90, tratando de borrar su pasado. Pero las prácticas continuaron. En los años 2000 fue condenada por financiar escuadrones paramilitares en Colombia para proteger sus plantaciones bananeras. Los trabajadores actuales siguen viviendo en campamentos de la empresa, expuestos a fumigaciones aéreas de agroquímicos tóxicos, con sindicatos todavía reprimidos. Es una siniestra continuidad de la violencia privatizada. Pero el fenómeno va mucho más allá del banano. Otras industrias replican exactamente los mismos esquemas. En África subsahariana, empresas mineras y de agronegocios extranjeras controlan vastos territorios, extrayendo minerales o cultivando palma aceitera mientras las poblaciones locales quedan en la miseria. Déjame mostrarte qué tan similares son las prácticas de ayer y hoy comparando la vieja United Fruit con algunas corporaciones modernas. Nestlé,
la multinacional suiza de alimentos llegó a ser la mayor vendedora de agua embotellada del mundo. Ha sido acusada de promover la privatización del agua potable. El CEO una vez dijo que el agua no debería ser considerada un derecho humano. En los 70s causó un escándalo mundial por promover agresivamente fórmula infantil en países sin agua segura, causando muertes de bebés. ¿Te suena familiar el patrón de anteponer ganancias a vidas humanas? Monsanto, antes de ser comprada por Bayer, llegó a controlar el 90% del mercado de ciertas semillas transgénicas. Demandaba a agricultores por piratería, cuando sus semillas llegaban accidentalmente a otros campos. Países enteros quedaron dependientes de sus productos químicos y semillas patentadas. En Argentina, las fumigaciones masivas de sus herbicidas han causado aumentos dramáticos de cáncer y malformaciones en comunidades rurales. Amazon vale más que el PIB de muchos países. Si fuera un país, sería la 12ª economía mundial. Presiona gobiernos por exenciones fiscales masivas mientras sus trabajadores sufren condiciones laborales extremas con vigilancia constante y tasas altísimas de lesiones. En 2021 no pagó impuesto de renta en Europa pese a ventas millonarias. Los mismos métodos, nuevas formas. La diferencia clave es que hoy sería un escándalo internacional que una empresa contratara mercenarios para derrocar un presidente. Pero los métodos son más sofisticados. Lobby masivo, chantaje económico, control de mercados esenciales. United Fruit compraba políticos locales directamente. Nestlé ha sido acusada de comprar el agua pública mediante concesiones leoninas. Monsanto lograba que gobiernos ignoraran evidencias científicas sobre riesgos sanitarios mediante captura regulatoria. Poner a sus propios ejecutivos en puestos clave de las agencias que se supone los regulan. Amazon, con recursos mayores que muchos países, obliga a ciudades enteras a competir ofreciéndoles subsidios para establecer sus centros de distribución. Es extorsión legalizada. Denos exenciones fiscales o nos vamos a otra ciudad. El patrón es idéntico. Corporaciones con más poder real que los estados donde operan, subordinando sistemáticamente el interés público al lucro privado. Ya no necesitan izar banderas coloniales. Les basta con inversiones masivas, publicidad ubicua y cabildeo sofisticado. Como describió el politólogo Kwame Nkrumah, es neocolonialismo. Las potencias dominan excolonias no por ocupación militar, sino por control económico total. ¿Quién gobierna realmente? Cuando Amazon no paga impuestos pero recibe créditos fiscales, los ciudadanos pierden escuelas, hospitales y carreteras que esos impuestos habrían financiado. Cuando Monsanto impone sus semillas patentadas, un país pierde soberanía alimentaria. Depende de una sola empresa para alimentar a su población. Cuando Nestlé drena acuíferos locales para embotellar agua o desplaza la lactancia materna con fórmula en comunidades vulnerables, compromete la salud de futuras generaciones. En todos los casos emerge la misma pregunta fundamental: ¿quién gobierna realmente? Cuando una corporación puede dictar términos a un gobierno, sea mediante lobby, chantaje económico o control de mercados esenciales, se difuminan completamente los límites entre soberanía nacional y poder privado. Hoy podríamos hablar de neocolonialismo corporativo. Empresas globales que emplean la globalización para influir y extraer riqueza de naciones más pobres, sin necesidad de tratados coloniales formales. Resistencia y esperanza. Pero la historia también nos enseña que la resistencia es posible y efectiva. Las repúblicas bananeras eventualmente enfrentaron movimientos nacionalistas y sociales que exigieron reformas. El escándalo internacional por las prácticas de United Fruit contribuyó a cambios significativos. En 1961, el presidente John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, intentando frenar el apoyo popular a revoluciones como la cubana mediante desarrollo y reformas sociales. En décadas recientes, activistas y ONGs globales han destapado abusos corporativos sistemáticamente. Hubo boicots masivos a Nestlé en los 70s por la venta de fórmula infantil insegura, que forzaron cambios en sus prácticas.
Campañas internacionales contra Monsanto derivaron en moratorias a transgénicos en varios países europeos. Hay crecientes llamados para regular gigantes digitales como Amazon y Google para evitar prácticas monopólicas. En la ONU se debate actualmente un posible tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, buscando que las multinacionales respondan legalmente por violaciones en cualquier lugar del mundo. En América Latina, varias naciones han expulsado compañías contaminantes o renegociado contratos mineros leoninos. Bolivia nacionalizó sus recursos de gas. Ecuador expulsó a Chevron. Argentina limitó la propiedad extranjera de tierras. El poder del consumidor. Incluso los consumidores tenemos más poder del que creemos. Podemos optar por comercio justo, exigir transparencia en las cadenas productivas, apoyar legislaciones antimonopolio, investigar antes de comprar. Cuando millones de personas boicotearon productos de United Fruit en los 60s, la empresa tuvo que cambiar prácticas. Cuando consumidores europeos rechazan productos de empresas con trabajo infantil, esas empresas se ven forzadas a limpiar sus cadenas de suministro. Son pasos hacia un futuro donde la soberanía popular prevalezca sobre el poder corporativo descontrolado. La banana que conecta pasado y presente. Al terminar su banana, el hombre en Guatemala probablemente desconoce los hilos históricos que conectan su desayuno con el derrocamiento de Arbenz hace más de 70 años. Pero esa conexión existe y es profunda. Las prácticas de United Fruit Company, pionera en subvertir estados para fines empresariales, resuenan directamente en las dinámicas actuales entre gobiernos débiles y corporaciones todopoderosas. La próxima vez que veas una banana en el supermercado a un precio bajo por kilogramo, recuerda, detrás de ese precio tan barato hay siglos de explotación sistemática. La fruta puede cambiar. Bananas, agua, semillas, datos digitales. Pero el patrón de dominación corporativa continúa evolucionando. La historia de las repúblicas bananeras nos advierte que cuando el interés privado opera sin control democrático, la justicia y la dignidad de los pueblos están en peligro mortal. Entender este pasado nos arma para reconocer y enfrentar los desafíos del presente, donde las multinacionales pueden ser más poderosas que muchos gobiernos. En última instancia, esta historia nos urge a imaginar y construir un orden mundial donde ni estados ni empresas abusen de su poder impunemente, donde la riqueza no dependa sistemáticamente de la miseria ajena, donde el progreso económico no requiera sacrificar democracia, derechos humanos o soberanía nacional. Solo así, tal vez, las futuras generaciones podrán disfrutar de un desayuno verdaderamente inocente, sea una banana, una taza de café o un chocolate, con la tranquilidad de saber que detrás de esos productos hay comercio justo, respeto mutuo y equidad real, no la sombra alargada de un imperio corporativo dictando el destino de naciones enteras. Porque al final, el objetivo debería ser simple: que nunca más una empresa pueda ser más poderosa que el pueblo al que se supone debe servir. Si este video te hizo reflexionar sobre el poder que ejercen las grandes empresas en nuestras vidas, dale like y compártelo para que más gente conozca esta historia que pocas veces nos cuentan completa. Por cierto, un joven médico argentino presenció este golpe en Guatemala: el Che Guevara. Ver a United Fruit derrocar una democracia lo marcó para siempre y moldeó su futura ideología revolucionaria. No te pierdas nuestro video sobre la vida del Che en la pantalla final. Nos vemos en el siguiente video.